Alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Estamos listos para hablar un rato, siempre bien chévere, con el pastor, nuestro amigo Nando Steidel. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Yes. Qué bendición estar con ustedes. Qué bueno, igual, Sí, igual. Aquí estamos esta mañanita. ¿Todo bien? Nos quedamos como que el aire ahí. Tenemos permiso de hablar los cuatro. Es que conectamos con la mirada y yo, pues, ok. Pues sí, Pues sí, ¿cómo como te decía. Bueno, que Dios les bendiga, les guarde, les traiga paz. Qué bueno, qué bendición estar un miércoles más aquí. Para siempre. Para abrir las líneas, el tema anterior, ¿has tenido que aconsejar a alguien que se quedó pegadita en un hobby y gastó el billete de la vida? Sí, definitivamente. Y Wow. ha habido historias, tú sabes, lamentables en cuanto a eso. En términos de destrucción familiar. Que han sido tristes porque quizás en algún momento comenzaron como algo inofensivo, porque usualmente, ¿verdad? Así comienza por algo inofensivo. Y muchas veces los escenarios del hobby es más lo que ha sido el problema, más que el hobby en sí. Y es algo bueno, o sea, que nadie entienda que la línea de nosotros esta mañana es criticar el hobby. Yo creo que todos necesitamos sano entretenimiento y si envuelve a la familia, mucho mejor. El problema es cuando se nos va de las manos el asunto del hobby, lo convertimos literalmente en nuestro Dios. Todo lo demás queda a un lado y el culto que les rendimos en dinero, en tiempo, en atención, es a ese hobby. Ahí es que dañamos nosotros la cosa. El problema no es el hobby, somos nosotros. Sí, sí. Y también he visto cómo ha habido personas que de haberlo manejado incorrectamente, los cambios espirituales que han hecho en sus vidas y el proceso de transformación en sus vidas ha provocado que también esas áreas sean transformadas y terminen utilizándolo para bendecir a otra gente. Así que también he visto, obviamente, de ambos lados. Creo que, como escribió Pablo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que seguro que lo podemos manejar y hacer. Y siempre y cuando la familia no se afecte, sino que al revés, la familia sea beneficiada. He tenido personas que de momento han tenido unos hobbies que son más individuales y han tomado la decisión de decir, bueno, pues yo quiero transformar mi hobby en algo que sea de mi familia y algo que podamos hacer juntos. Y he visto también esa transformación. También, ¿verdad? Pues uno ha visto las historias de terror, que siempre las hay, pero realmente he visto también familias que han podido vencer el proceso y manejarlo, donde inclusive han terminado ellos siendo de influencia en esos escenarios en los cuales han participado de estos proyectos. Del hobby a la adicción, ahí Pues, Un corto trecho. hay un corto trecho. yo creo que a cualquier proceso de adicción hay un corto trecho si se utiliza de una manera inadecuada. Yo creo que por eso creo que la escritura es muy clara en que nosotros tenemos que reforzar nuestra salud espiritual, porque cuando nuestra salud espiritual está reforzada podemos discernir más claramente el cómo manejamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y hay veces que hay distracciones que nos pueden dañar el corazón más de lo que pensamos. Y como dije al principio, cuando pensamos que es algo inofensivo, cuidado, ahí es donde podemos cometer el error, porque es como yo maneje eso. Y definitivamente, ahorita en un momento Fernán decía que y hay hobbies que dejan dinero, sí, siempre va a haber alguien que va a ser beneficiado. Entonces, en ese aspecto, uno también tiene que tener cuidado de cómo entonces se utiliza los proyectos que estamos levantando como familia en un área que debería ser algo que es entretenimiento, que es importante que haya entretenimiento para la familia, pero el cómo se maneja eso y las etapas y los tiempos. También he visto
hombres y mujeres que han estado dispuestos a decir, yo tengo que dejar esto en lo que estoy en esta etapa, que estoy criando a mis hijos, y los he visto que luego que acabó esa etapa, dijeron, bueno, pues ahora vamos a dirigirnos a esto, que es algo que nos agrada y que nos ha gustado, y ha sido de mucha bendición también. O sea que también es el tiempo, en qué momento lo hacemos. Me pregunto si habrá alguien que vaya a la iglesia como si fuese un hobby. No sé. A divertirse, a entretenerse, ¿no? Bueno, yo voy a la iglesia, bueno, sí, yo voy a la iglesia y disfruto y me da, es una alegría gloriosa el poder compartir con los hermanos. No creo que es como hobby, porque, bueno, por lo menos la palabra de hobby es más una distracción. Una distracción, sí. O un entretenimiento. Yo creo que la iglesia es mucho más que eso. Claro, o sea, claro. puedo entretenerme, seguro, es disfrutar de lo que ocurre, pero el proceso de la iglesia implica el que realmente yo entienda que es crecer como discípulo de Jesús. Y entonces pues creo que es mucho más profundo que simplemente una distracción. Esta mañana el diseño de este programa y de este segmento Consejería Pastoral es precisamente darte la oportunidad en unos minutos de que plantees cuál es tu problema, cuál es tu situación a nivel de familia. Hazlo de manera anónima y recibe una palabra de consejo pastoral con Nando Steidel, que es nuestro invitado para este segmento. Nueva Vida se ha convertido no solamente en una emisora de radio, somos también televisión. Así que nos puedes ver por el canal 386 de Liberty o el canal 86, y por aire en la parte oeste de la isla el canal 25.1. Pronto vamos a estar cubriendo desde el área metropolitana todo el norte y todo el oeste en ese canal, ¿verdad? Con una mejora que conseguimos para el canal. Eso va a ser prontito. Así que este medio de radio y TV está para la gloria del Señor y para ayudarte a ti con esa situación familiar difícil que tienes de forma anónima. 787-993-9700. Y en mensaje de texto a través del WhatsApp de Nueva Vida, lo puedes hacer también, una alternativa, 939-210-9263. En ruta, hola, muy buen día. Muy buenos días. Adelante. Saludos a todos en el estudio, a Moraima, Fernán, Juan Carlos y al pastor Hernando. Gracias. Siguiendo con el tema que tenían anterior, de lo de los hobbies. ¿Te ha traído problemas? Yo he practicado uno desde los 9 años, o sea, tuve 31 años practicando lo que es el béisbol. Uh-huh. Cuando conozco a mi pareja actual, que fue hace 10 años, tuve 2 años practicándolo, pero ella es enfermera. Y pues dado los turnos rotativos, y que solamente tenía un fin de semana al mes libre para pues ella disfrutar de su día libre, pues empezó a traerme uno que otro problema, en el sentido pues de que obviamente se quejaba de que no le dedicaba tiempo. A raíz de eso, pues yo tomé la decisión de como decimos en el ámbito del deporte, de retirarme. Me retiré por 9 años, pues dándole el espacio para que la relación no se afectara, compartir más con ella. No tengo hijos, pues porque ella no puede tener ya, somos adultos, yo tengo mis hijos, ella tiene sus hijos, y entendí pues que era lo más prudente en ese momento. Ahora, lo que vengo es que luego de tanto tiempo, yo mientras estuve en el deporte, en ningún momento tuve ninguna situación de salud. Cuando digo de salud es pues todos mis resultados estaban normales, y desde que dejé, como estaba inactivo de hacer actividad física, empecé a padecer de colesterol, triglicéridos, lo cual pues obviamente nunca había padecido de eso. Y traigo el punto para ver de qué manera el pastor me pueda aconsejar, ya que pues cuando terminó el año yo le dije a mi esposa que quería volver a ejercitarme para pues condición de salud, mantenerme y poder mantener mis niveles bajos, porque ahora mismo estoy con medicamentos, y lo cual no quiero seguir con medicamentos porque pues sé que eso trae otras consecuencias. Y pues ella se ha puesto un poquito reacia de que pues vas a volver a esto, y yo le digo, pero pues los días que la condición que yo le puse, pues que los días que ella estuviera de fin de semana, pues ese día yo no iba a participar de nada, sino que se lo iba a dedicar a ella.
Y pues quería ver de qué manera él me puede aconsejar. Y ¿Cómo ante lo puedo eso, manejarlo? ¿Cómo puedo llevar la situación? y ante eso que le dijiste, ¿cuál fue la respuesta de ella? No, ella reaccionó como que, pues ¿Cómo? si regresas a eso, coge tus maletas y vete, como quien dice, o sea, pues vete entonces y te vas con tus cosas para el parque o lo que sea, lo que vayas a hacer, pero yo no voy a volver a eso. Esa fue su respuesta. ¿Qué edad tienes ahora, si la puedes decir? La mía, Sí. 49 años. Ok. Okay. Mira, por la reacción que ella tiene ante el proceso y ante lo que le planteas, que creo que le planteaste algo bastante razonable, o sea, le compartiste que tú estabas dispuesto a que los momentos donde ella no pudiera, tuviera su tiempo libre, que tú ibas a participar con ella de ese tiempo libre. Me sorprende que la reacción de ella fuera tan fuerte, porque entonces lo que me hace entender es que quizás el proceso traumático que vivió en el pasado, de las circunstancias que entonces se manejaron en el pasado, probablemente fueron bastante intensas. Y entonces en ese aspecto, a lo mejor lo que ella va a necesitar es que tengas una segunda conversación, y que en esa conversación tú le preguntes específicamente, mira, ¿por qué la reacción es de esta manera? ¿Cuáles son las condiciones que tú entiendes que se podrían dar para que entonces este proceso se pueda ejecutar? Yo entiendo que obviamente ya en los 40, y como dijiste, pues el proceso de juego pues cambia, es otro nivel, quizás es un nivel más de como decimos en el campo de ese proceso de juego que tiene un poco más de flexibilidad, porque no estás adscrito a un proceso específico, pero si es que estás en una liga como tal, y quizás hay hubo momentos en que en el pasado para ella representaba un trauma, porque era como que es que tengo que ir, porque es que necesitan que yo esté, y entonces, porque usualmente nosotros decimos, no voy a hacer tal o cual cosa, esta es la condición, pero luego empezamos a hacer cambios con la condición que nosotros mismos pusimos. Así que yo creo que sería bueno, hay veces que los matrimonios tienen una sola conversación sobre un tema, y cometemos el error de que con esa sola conversación establecer planteamientos y decisiones. Y mi consejo es que tengas una próxima conversación y le indiques, mira, esto que me dijiste, de alguna manera, ¿a qué obedece? ¿Hay alguna condición que tú entiendes que quieras poner? Quizás a lo mejor ella lo que te dice, pues empieza quizás poco a poco, o que sea más en lugar de estar en alguna liga, pues hacer algún tipo de ejercicio que te sirva para no estar en ese proceso de sedentarismo. Lo que ocurre es que también en ese aspecto tú estás manejando que lo que deberías hacer es lo que siempre has hecho antes, y quizás puedes abrir el espectro a hacer otro tipo de ejercicio que te sirva para que el proceso de salud entonces también mejore. O sea que en ese aspecto creo que hay que tener una segunda conversación, porque creo que la decisión de ella de decirte toma las maletas y vete es muy fuerte. El ser bien fuerte quiere decir que hubo algo traumático en el pasado que habría que resolver. Inclusive a lo mejor vas a necesitar decirle, bueno, si lo que en el pasado ocurrió para ti fue algo que te afectó, yo necesito pedirte perdón, yo no quiero, ¿verdad? Y obviamente, y te felicito por el sacrificio que has hecho, qué bueno por el sacrificio que has hecho, pero ten cuidado de basarte únicamente en ese sacrificio para decir, bueno, pues ahora puedo volver el full blast a esto, y teniendo en cuenta de que entonces ustedes dos están compartiendo un proyecto de vida juntos. Y creo que esa segunda conversación hace falta, y que necesitas entonces abrirle tu corazón, pero también escuchar lo que ella tiene que decirte y escuchar a lo mejor sus condiciones ante eso. Bueno, Consejería Pastoral está disponible para ti también. Puedes llamar de manera anónima y plantear tu situación al pastor Nando Stay del 787-993-9700. Está disponible ahora para ti. 787-993-9700. En ruta, hola, buen día. Sí, hola, muy buen día, bendiciones. Bendiciones, adelante.
Ok, yo comparto de manera breve en mi caso. En mi caso, para mí los hobbies, mis hobbies son los videojuegos. Es mi pasión. Yo tuve una situación un tanto difícil con mi esposa, porque aunque no pasó muchas horas con los videojuegos, mi hobby realmente, mi pasión es comprar títulos de videojuegos nuevos. Hubo una ocasión en la que ella me confrontó de por qué yo estaba todas las semanas comprando un videojuego distinto, cuando literalmente los otros 10 que tenía en el estante no los había terminado o tal vez no estaba ni a la mitad. Yo llegué en un momento en el que yo, pues, por no discutir con ella o realmente no, o sea, no hacerla sentir molesta, pues ya literalmente no los estoy jugando, no los estoy consumiendo, no los estoy comprando. Pero a veces me pregunto, ¿verdad? Si yo tendré que echar a su lado eso que para mí es un hobby, porque muchas veces cuando llego cargado del trabajo o las situaciones per se de la semana, pues encuentro, ¿verdad? Como entretenimiento, sentarme un rato a los videojuegos. Ustedes podrían, pues, aconsejarme en ese caso. ¿Has tenido lo que nos acabas de plantear a nosotros, se lo has planteado a ella como lo has planteado aquí? Sí. ¿Y qué ella te ha dicho? O sea, no cede a darte un ratito para que juegue. O sea, no abre esa puerta. Se cayó en el momento preciso. Mira, la situación de los videojuegos ha ido en una escalada que para mí, por lo menos como pastor y ver a las nuevas generaciones, ha sido una escalada bien alta, porque el proceso tecnológico se ha disparado de una manera impresionante. O sea, desde lo que primero fue aquello que se llamó Atari, sí, o Sega, a lo que hay hoy en día, es básicamente una experiencia bien impresionante en términos de gráficas, en términos de la historia de lo que ocurre, y usualmente es un mundo que atrapa más a la imagen del hombre, porque no es que las chicas no jueguen los videojuegos, pero esta imagen del hombre que está haciendo un proceso de aventura o de un deporte o de lo que sea, atrapa mucho esa imaginación y ese entretenimiento del hombre. Yo creo que la palabra con esto es lo que compartí que decía Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Yo creo que cuando una persona me dice que manejó básicamente un hobby de una manera tan intensa como que todas las semanas tenía que gastar y entonces es una visión de que tengo que hacerlo aunque no lo necesite. Seguro que eso va a levantar la bandera de cualquier esposa que ama a su esposo, porque está viendo que está tomando una decisión que es puramente emocional y no necesariamente racional. En la mente de ella lo puede estar viendo como que lo protejo de esta manera. Exacto. Porque lo vi comprar un juego semanal cuando tenía 20 que no los había estrenado. Exacto. Entonces, en la mente de ella no es hacerle daño ni hacerle un esclavo, te estoy protegiendo, papá. Exacto. Sí, porque en el caso de él mencionó, en mi caso no es tanto por el tiempo que estoy jugando, sino por lo que compro. Exacto. O sea, la cantidad que está gastando. Y obviamente eso va a ser, siempre va a levantar una bandera en el corazón femenino de protección y de bendición hacia él. Eso es algo que él tiene que ver. Y probablemente a lo mejor lo que él quiera hacer de tener un tiempo para entretenerse o algo así, pues básicamente puede ser que ella lo esté enlazando con que la intensidad que él tenía en el pasado, pues va a volver. Entonces, eso es lo preocupante quizás para ella. Te voy a proponer algo, a ver cómo tú lo ves, que te va a dar risa. Sería chévere que él le rinda esta parte a ella y decir, ábreme la puerta y ponme las reglas del juego tú. Exacto. O sea, no es que sea un nene, pero si yo reconozco que me puedo quedar juqueado en el proceso bastante fácil y mi esposa lo que pretende es bendecirme y cuidarme, que ella sea, pues ok, pues qué sé yo, parece de nene, por eso te lo planteo, pero
Pero que hay una protección ahí. mira, o que se establezca un proceso de un horario específico que tenga un principio y un fin, que se vea como eso, como un entretenimiento, que tenga un tiempo justo para ambos. Mira, puedo hacer este señalamiento. Tengo 3 hijos varones a los cuales les fascina lo que tiene que ver con videojuegos. Que nosotros hemos establecido, pues hemos establecido la realidad de que primero es algo que les gusta, chévere, pues yo no voy a ir en contra de ese gusto, pero sí yo puedo establecer unos parámetros que sean de beneficio y que en ocasiones pues establezca unos horarios donde diga, bueno, esto lo puedes hacer en esta etapa de tiempo y en este momento. Ahora, lo que pasa es que él tenía 2 situaciones. Me estaba hablando del querer jugar en algunas ocasiones y me estaba hablando de el gasto de dinero que en algunos aspectos él mismo en verdad estaba convencido de que no era muy racional, que digamos. Pues entonces creo que quizás hace falta otra conversación donde veamos esas condiciones, las establezcamos, quizás él pueda comprometerse a que, pues esta área no me voy a mover en esa dirección, voy a rendir cuentas sobre esto. Y quiero ser claro en esta dirección. La generación que viene subiendo, cada vez yo estoy viendo más este tipo de problema con lo que tiene que ver con el gaming. Violento. Sí. Donde quizás él nos dijo, no, yo no necesariamente me juego y tengo el tiempo se me hace difícil, pero yo he tenido casos donde estamos hablando de problemas matrimoniales bien serios, porque tengo al esposo que está trabajando un buen tiempo, luego llega a la casa y está hasta la madrugada en un videojuego, y eso no es saludable para nada. Conocí una madre que está gestionando ayudas para su hijo porque ese muchacho adolescente, cuando ella le va a quitar el juego, o sea, se acabó el internet a esta hora y se acabó el juego, el muchacho le expresó: esto es lo más importante en mi vida y me voy a morir. Wow. ¿Tú sabes lo que es eso? Wow. O sea, 2 expresiones demasiado violentas. No, inclusive, ¿verdad? En el pasado yo tuve que manejar unos casos que tenían que ver con jóvenes que se levantaban con violencia cuando se les establecía un parámetro, o sea, de ser violentos, de llenarse de ira por esto. Entonces, pues, aquí ya estamos hablando de que puede convertirse en una circunstancia de mucho peligro, y de mucho peligro para estas nuevas generaciones que se están levantando. O sea, regularmente yo he manejado varios casos que tienen que ver con circunstancias como esta en matrimonios jóvenes, y eso no es saludable, porque le quita el tiempo a un proceso de madurez matrimonial que tanto hace falta. Pero también. las chicas también tienen hobbies, Sí. y restan mucho tiempo de la familia con esos hobbies. Cualquier hobby que reste ese tiempo donde necesitamos tener esa comunión es detrimental, y tenemos que manejarlo como eso mismo, como un proceso que debe estar en el contexto correcto. Hay un happy medium para que él y otros no entiendan que es una prohibición y que es algo que hay que erradicarlo. No, Hay un happy medium. de seguro que sí. Que es un Yo creo que entretenimiento tiene sano, que bajo control puede traer un fruto nice, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, y por eso inclusive es que traje el ejemplo de mis hijos, donde pues ellos van a tener su tiempo y su espacio. Yo, por ejemplo, conozco de hombres que tienen sus parámetros bien claros en cuanto a este proceso, que lo disfrutan, y que sus esposas también no tienen ningún inconveniente, igual con otros hobbies. O sea, yo creo que necesariamente nosotros lo que tenemos que mirar es: esto está afectando mi vida espiritual, esto está afectando a mi esposa, esto está afectando mi relación con mis hijos, y uno tiene que ponerlo en balanza. Hay unos momentos donde uno puede decir, bueno, en esta etapa yo necesito hacer tal o cual sacrificio, porque recuerda que la definición más alta de amor es esa, es cuando estoy dispuesto a sacrificar. Ahora, no quiere decir que eso implica voy a erradicar totalmente esto, no. Creo que tiene que haber unos espacios donde dialoguemos de en qué momento puedo manejarlo o en qué momento debería entonces Una eliminarlo. negociación. Yo no creo en esto de que esto es así, se acabó esto. No, una negociación. Siéntate cuando hay amor. Te sientas mirando a los ojos
y tratas de llegar a una negociación. Y esa negociación es importante, ¿sabes por qué? Porque hay veces que tienes ¿verdad? Un matrimonio donde el esposo está muy claro de algo y la esposa ni siquiera lo entiende, porque no hay forma de que ella lo procese, y viceversa, donde pues a veces que él no procesa, es que no entiendo por qué esto para ti es tan importante. Entonces ahí hace falta mayor negociación, porque entonces estamos en un punto donde la otra persona está entendiendo que su pareja está haciendo algo que es totalmente irracional, y con eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es importante ese diálogo, y a veces tener un diálogo, y como les dije ahorita, tener un segundo diálogo al respecto, y hasta un tercer diálogo, y si eso no funcionara, buscar ayuda, porque hay veces que pensamos que esto es una situación, no, esto es algo leve, no se puede convertir en algo grave si no lo manejamos, porque igual puede ser dañino. Y aquí quiero ser bien claro en esto. Puede ser dañino el que una persona diga, pues no puedes hacer esto, y la otra persona se sienta que de verdad se sienta preso o presa de que entonces pues no voy a poder hacer esto nunca, cuando es algo que a mí me agrada. O sea que también hay que hacer ese balance, porque tampoco estamos para que se violente tampoco la voluntad de la otra persona. No te casaste con papi ni con mami. Exacto. Pero hay gente que no va a poder poner el pie otra vez ahí porque se va por el chorro. Todo depende del nivel a donde haya llegado. Exacto. Por eso es que es necesario ese proceso de ayuda, dependiendo de hacia dónde lo dirija, o hacia dónde la dirija, porque como muy bien decía Moraima, también hay hobbies que tienen que ver con el lado femenino, que pueden incluir gastos excesivos, que pueden incluir circunstancias que hasta inclusive se ocultan. Si yo tengo que ocultarle algo a mi esposa o a mi esposo de algo que yo estoy haciendo, yo sé que está mal, por eso lo estoy ocultando. Así que hay que tener cuidado en esa dirección. Pastor Nando Steidel, ¿dónde le consiguen? ¿Cómo están las cosas en la iglesia? Bueno, estamos súper bien, gracias al Señor. Estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calle, ya estamos allí presencial. Usted entra a el Eventbrite de Catacumba 9 y ahí se puede anotar para nuestro culto. Estamos agradecidos al Señor de todo este tiempo de poder seguir reuniéndonos presencialmente. Ya nuestros jóvenes también se están reuniendo con todas las medidas de seguridad todos los viernes. Nosotros los domingos a las 10:30 de la mañana, y los jueves tenemos jueves desde casa, así que puede buscar la aplicación nuestra de la Iglesia Catacumba 9. Tenemos una aplicación, ahí puede ver toda la información que Moraima sabe que yo todavía no me sé. Toda la información está ahí en esa aplicación. Pero busca que va a aparecer por ahí. Sí, va a aparecer. Quiero Quiero a Catacumba 9. ¿Cómo se? Nando Steidel, profesor universitario, catedrático de la UPR, en esta mañana en calidad de pastor. Si usted quiere darle una queja a alguien, además de mi esposa, désela a Nando Steidel de mí. Ese es el hombre. Él es mi pastor. Ese es el hombre. Llame a Nando y diga, Juan se portó mal. Gracias, pastor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. En breve hablamos con el doctor Carlos Rivera Vázquez, infectólogo. Vamos a ver dónde estamos parados con el asunto del COVID.